DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a la pantalla de Diputados Televisión. Esto es DTV Noticias y vamos a estar contándote lo que sucedió ayer, 1 de marzo, con la llegada del presidente Alberto Fernández al Parlamento Nacional, todo lo que dejó, las repercusiones, y también vamos a estar contándote la agenda de lo que se viene porque ya se inició formalmente el año parlamentario. Vamos a comenzar con los títulos. No hay títulos, chicos, está bien, perfecto, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a repasar entonces todo lo que fue sucediendo en la jornada de ayer. Tenemos varios fragmentos para contarte lo que fue el discurso del presidente Alberto Fernández, que habló alrededor de 2 horas, un discurso bastante extenso, fue el último de cara a lo que será su posible candidatura a una reelección presidencial. Algunos dijeron que fue un lanzamiento de su candidatura, otros dijeron no, vino solamente a defender su gestión, con varios ejemplos. Los vimos ayer, las historias que comentó y que estaban presentes los beneficiarios de su gestión allí en los palcos del Parlamento, así que vamos a estar contándote toda esta información. ¿Quiénes vinieron? ¿Quiénes no vinieron? Los miembros de la Corte, era una gran incógnita, estuvieron 2 de ellos presentes y vamos a ver cómo va a suceder también en este año parlamentario el trabajo de la Comisión de Juicio Político, que justamente los está investigando tras algunas denuncias que se presentaron por irregularidades de los 4 miembros de la Corte. Así que bueno, vamos a repasar entonces esto que es DTV News o noticias, como quieran llamarlo, y con todo lo que sucedió ayer 1 de marzo. Bueno, entonces, ¿dónde vamos, Ale? Listo, entonces empezamos a escuchar así de esta manera al presidente Alberto Fernández, que se refirió al intento de magnicidio que tuvo la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Quiero también señalar en este instante de revalorización de la democracia que hace 6 meses estuvimos frente a uno de los episodios más desgraciados vividos en estos 40 años, como fue el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Frente a todos ustedes, vuelvo a exigir hoy a la justicia que profundice la investigación de aquel hecho, juzgue y condene a quienes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio. Le pido a la justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados. Justamente mientras Alberto Fernández brindaba su discurso y hablaba sobre, toda la investigación que se está llevando también adelante por la esfera judicial respecto al intento de homicidio que tuvo la vicepresidenta de la Nación el año pasado, veíamos tanto a Rosati, también a Rosenkrantz, que fueron los únicos 2 de los 4 integrantes que hoy tiene la Corte que, dijeron vamos a asistir. Es una actividad institucional. Como Corte Suprema de la Nación tenemos que estar presentes. Los integrantes de la Corte, tanto Rosati, que es el presidente del máximo tribunal, y Rosenkrantz, cuando se retiraron, obviamente fueron abordados por los periodistas acreditados allí en el Parlamento, pero no dijeron ni mu, no quisieron dar ningún
ningún tipo de declaración, se fueron rápidamente por la puerta del costado del Congreso de la Nación, se retiraron por combate de los pozos, pero sin decir ninguna palabra. También el presidente Alberto Fernández estuvo hablando de los aciertos, los desaciertos que ha tenido su gestión, que cumple 4 años ya, digamos, en lo que tiene que ver con el mandato que tiene presidencial y que, bueno, se verá si realmente va a ser candidato nuevamente en las filas del Frente de Todos. Vamos a escuchar lo que decía al respecto. Hemos soportado una sistemática acción de desinformación de las políticas que se llevaron adelante desde el Gobierno Nacional. Esa suerte de cerco informativo fue muy difícil de eludir, dados los niveles de concentración que existen en nuestro sistema de medios de comunicación. Además, muchos de esos medios expresan intereses económicos y políticos opositores al gobierno, que ocultan o tergiversan información a sus lectores, oyentes o televidentes. Tengo la tranquilidad de hacer esta observación, sabiendo que durante mi gobierno nadie ha sido censurado, acallado o castigado por sus expresiones. Todos y todas tienen derecho a opinar sobre los hechos y proponer interpretaciones sobre los mismos. El problema es que hemos visto la tergiversación de la realidad de manera intencional y, lo que es peor, hemos visto mentir con total impunicia. Quiero ser enfático en esto. Existe una libertad de prensa absoluta y así debe ser. Solo estoy advirtiendo sobre los argumentos que muchas veces son intelectualmente deshonestos y cargados de odio, que en nada contribuyen al conocimiento de lo que el gobierno hace ni al debate serio sobre los problemas de la Argentina. Con esas prácticas, la ciudadanía no cuenta con la oportunidad de conocer qué está haciendo el Estado con los recursos públicos. Bien, escuchábamos entonces, algunas de las cuestiones que destacaba Alberto Fernández ayer ante la Asamblea Legislativa y además, algunas de las cuestiones que también la oposición criticó. Algunos dicen que le faltaron estadísticas, si bien el presidente, la verdad que se esmeró por mostrar, y como decía anteriormente, sobre todo con historias reales, al menos eso quiso mostrar en el recinto, las cuestiones de los beneficiarios, quiénes fueron los que fueron ayudados o beneficiados según el gobierno o la administración nacional que él conduce. Algunos decían también que quedó sabor a poco en este discurso, que no contó cuál iba a ser el plan para ir contra la guerra que está declarada contra la inflación y que todavía no se pueden ver avances, que es uno de los principales problemas que hoy tiene el país. Pero más información y sobre todo de lo que sucedió ayer en ese lugar tan importante para la Cámara de Diputados, que es el recinto, tiene Gonza Solabarrieta. Muy buen día, Vero. Buen y día. A toda la audiencia de Diputados TV. Estamos aquí en el recinto, ya lógicamente con lo que ha dejado este acto ayer, que el propio Germán Martínez, el presidente del bloque de Frente de Todos, cuando se puso en contacto con nosotros en nuestro móvil, remarcaba la importancia de lo que es el evento hoy en día, Vero, porque tal vez en otra época, en la década de los 90, por ejemplo, no era tan efusivo tal vez el festejo, la celebración de que venga el presidente aquí a la Cámara de Diputados para abrir el periodo ordinario de sesiones. Eso es un punto importante que tal vez uno en la dinámica de el tener que cubrir, el tener que estar informado acerca de lo que será la visita del presidente, que justamente esté con la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, con lo que representa para la historia política. Tal vez no nos hacemos esa pausa para pensar la importancia y cómo se le da el marco hoy en día a esta celebración. Gonza, y además, remarcando sí, también que este año cumplimos 40 años de la... Claro. Digamos, de retomar la democracia en nuestro país, claro, en nuestro país de manera ininterrumpida. Y bueno, obviamente eso tiene o pesa un montón, sobre todo para las personas que han tenido, la situación de vivir en épocas tan oscuras en este país. Pero bueno, obviamente es muy destacable eso que vos decís y sobre todo me parece que pesa más el sentimiento en un año
bisagra, digamos, como que se cumplen los 40 años de democracia. Yo tengo algunas fotos que quiero charlar con vos ahí en el recinto. Una está vinculada con el estrado, vos estás ahí muy cerquita. Y ayer se dio una foto muy particular, Gonza. Había 3 mujeres liderando la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se vivía desde ahí eso? Bueno, sin dudas que fue muy emotivo. Nosotros estábamos en el Salón de los Pasos Perdidos con una cantidad innumerable de periodistas, camarógrafos, productores, también empleados de la Casa Rosada y también obviamente de nuestra casa, que es la Cámara de Diputados, escuchando. Y cuando Cristina Fernández de Kirchner toma el mando, bueno, ya el ingreso de por sí fue muy emotivo cuando pasaron por el pasillo rumbo desde, digamos, la explanada hacia el camino donde vos decías recién, donde estuvieron sentadas. Recordamos, ¿no? La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, junto con Cristina Fernández de Kirchner, que es la presidenta de la Cámara de Senadores, y también Ledesma de Zamora, que es justamente la presidenta provisional del Senado, que estuvieron las 3 caminando juntas. Eran como las chicas superpoderosas, ¿viste? La sesión. Sí, sí, y hay muchas fotos en donde realmente se ha visto tal vez esa imagen de el poder que ha tomado hoy en día la mujer. Y claro, remarcaba a Cristina lo que significaba que sean 3 mujeres por primera vez. Recordemos que el año anterior había estado Sergio Tomás Massa como presidente, y más allá de estar también con Ledesma de Zamora y Cristina, había un hombre entre ellos, y bueno, en este caso con Cecilia Moró como presidenta. Esa fue la primera imagen fuerte, ¿cierto, Vero? Y también se tomó con muchos aplausos, inclusive de la misma oposición, que tal vez no tomó partida de tantos aplausos. Ejemplo, cuando apareció el presidente Alberto Fernández, ¿no? No, y el chiste de Mayans, que bueno, ahora hay que apostar por el cupo masculino, ¿no? Que no se bancan una, para que no lo dejen atrás. Pero no se bancan una, es una imagen histórica, la verdad es inédita para este Parlamento, y obviamente súper ponderante en este rol y en estos cupos que estamos peleando siempre las mujeres en relación a los cargos de jerarquía. Así que yo te quería consultar porque hacia afuera del Congreso de la Nación, más allá de lo que fue el contenido del discurso y lo que se vio en el recinto, hacia afuera fue una de las imágenes que más repercusiones tuvo. Vamos a seguir hablando, si te parece, de algunas fotos, porque vos los viste muy de cerquita y además obviamente se siente eso cuando uno está presente y puede describir mejor las actividades. Si querés, retomamos en breve y seguimos hablando de estas fotos que dejaron la jornada del día de ayer. En 2022, como no, Vero, aquí estaremos presentes para seguir analizando lo que ha dejado la respecto del 2021 y muestra un crecimiento del 12,1% si lo comparamos con el año 2019. La industria encadenó 15 meses de subas continuas y el empleo industrial alcanza el nivel más alto desde junio de 2018, acumulando 29 meses consecutivos de expansión, registrando más de 86.000 nuevos puestos de trabajo en la industria con relación a diciembre de 2019. En la industria automotriz, por ejemplo, se observó en 2022 un incremento del 23,4% en relación a 2021 y del 70,5% respecto del 2019. Es el más alto desde el 2015. Las estimaciones del sector proyectan para el 2023 un crecimiento del orden de entre el 10 y el 15% en la producción. En el sector de prendas de vestir, cuero y calzado, a noviembre del 2022 se registró la 21ª suba interanual consecutiva con una producción del 45,8% superior a la del 2019. Para el mismo mes, noviembre del 2022, la siderurgia registró un incremento del 28,4% respecto a 2019. La producción de alimentos es 13,1% mayor que en 2019 y las de maquinarias y equipos el 45,6% por encima del 2019. En 2022, el consumo interno de cemento totalizó 12.800.000 toneladas. Se expandió 7,3% en relación al año anterior y 17,1% frente a 2019.
De esta manera, el consumo acumulado del año fue el mayor desde 2004. La recuperación también fue muy fuerte en las pymes industriales, con la utilización de la capacidad instalada industrial y la rentabilidad industrial pyme en su mayor nivel en más de 3 años. Bien, escuchábamos entonces allí al fragmento que elegimos para compartirte cuando Alberto Fernández habla del crecimiento de la actividad económica. Un crecimiento que, decíamos, es real, es cierto, pero que queda opacado por los problemas de inflación que tiene el país y que, bueno, obviamente hace que se liquide o se pulvericen los sueldos en nuestros bolsillos. Entonces, es verdad, creció el trabajo, hay gran cantidad de actividad, pero a la hora de tener el sueldo en mano y los precios, bueno, nos quedamos un poco cortos y esa es la gran batalla que está liberando este gobierno nacional y cuesta bastante, claramente, porque ha sido una batalla que se viene dando desde tiempos remotos aquí en nuestro país. Pero ayer Alberto Fernández no se pronunció mucho respecto a iniciativas que va a enviar, no habló mucho de una batería de proyectos para enviar al Parlamento Nacional, pero sí eligió unos 5 que dijo que en los próximos días estarán trabajando. Hay uno solo que ya estuvo debatiéndose en este Parlamento, que cayó, digamos, básicamente su debate, no llegó nunca al recinto, y otros que anunció que va a enviar pronto. Uno tiene que ver, y decíamos, el que estuvo debatiéndose y que tiene larga data de debate en el Congreso de la Nación, incluso más allá del gobierno de Alberto Fernández. Es la ley de humedales. ¿Qué dijo al respecto? Que es necesaria para cuidar estos valiosos ecosistemas que cumplen un rol fundamental para la conservación de la biodiversidad y también el cuidado del agua y la captación de gases efecto invernadero. Bueno, ustedes saben que cuando se analizó en reiteradas oportunidades esta iniciativa, hay quienes lo defienden, hay quienes están un poco dudosos con la situación y hay sectores que directamente no acompañan. Pasa mismo dentro del Frente de Todos. Algunos hablaron de lobbies inmobiliarios, otros hablaron de lo que tiene que ver con la minería. Ayer Alberto Fernández también habló nuevamente de la importancia de explotar el litio en nuestro país, sumándose a lo que tiene que ver con el triángulo del litio, que es Bolivia, también y Chile. Pero lo cierto es que los humedales siguen allí en tapete y Alberto Fernández volvió a reflotar este pedido. También habló de otra iniciativa, me había olvidado que sí también estuvo en debate, y que tiene que ver con la ley de envases. Una iniciativa que ha defendido, si se quiere, la cámpora dentro del Parlamento de la Nación. Uno de los voceros fue Máximo Kirchner en su momento, y dijo que está guiada por el principio de responsabilidad extendida del productor. Porque recordemos que una de las cuestiones que propone este proyecto de ley, que también quedó pendiente, es que aquellos que fabriquen o te vendan el producto después se hagan cargo de ese envase de alguna forma con una especie de impuesto que se le va a cobrar. Otro de los proyectos que sí dijo que se va a enviar en los próximos días tiene que ver con Ley de Bienestar Animal. Esto sorprendió un poco porque, habla de intentar reconvertir zoológicos y acuarios. En el siglo XXI los animales no pueden estar encerrados para entretener a los seres humanos. Habló el presidente Alberto Fernández, esa fue la frase al momento de anunciar esta iniciativa, que también dijo que mandará en los próximos días. El tema del maltrato animal también ha sido un proyecto, hay varias iniciativas que nunca tuvieron buen puerto y hay una ley que está totalmente desactualizada que obviamente no llega a penalizar y a proteger a los animales como debería ser en este momento. Así que será una de las iniciativas que también va a enviar el presidente. Habrá que ver fecha y quién la va a llevar adelante aquí en el Parlamento. Sistema Nacional de Residencias, una iniciativa vinculada a la salud, a lo sanitario. En poco tiempo más elevaremos a consideración de este honorable Congreso un proyecto de ley para un Sistema Nacional de Residencias que mejore las condiciones de trabajo y de formación de nuestros médicos.
Bueno, acá habrá que ver cómo trabaja con la presidenta de la Comisión de Salud, Mónica Fein, si es que sigue siendo ella la titular de esa comisión, la socialista. Y bueno, básicamente es de las iniciativas vinculadas al sistema sanitario. Seguimos repasando otra de las iniciativas vinculada al sector educativo. Ayer también Alberto Fernández tuvo un párrafo aparte con respecto a la creación de universidades. Pidió que este Parlamento, por favor, apruebe los proyectos que hay presentados respecto a la creación y expansión de universidades en distintos puntos del país. Y también habló de esta iniciativa básicamente que está vinculada a la expansión de inversión educativa, que dice tiene como objeto establecer las bases para garantizar la expansión de la inversión educativa en un plazo de 10 años, pasando el 6% al 8% del Producto Interno Bruto para el año 2032. Así que bueno, también económicamente se habla de crear por ley esta expansión. Y seguimos repasando. Les decía, creación de universidades. ¿Qué decía el presidente en ese punto? Vengo a pedirle a este honorable Congreso que trate el proyecto de ley que crea las universidades de Pilar, Ezeiza, de Delta, de Saladillo y la Cuenca del Salado con sede en Cañuelas. Habló de todas las universidades, no discriminó a ninguna y recordemos que en este punto es importante porque los proyectos de ley están presentados por distintos espacios políticos, no solo por el oficialismo, así que en esta también le dio la derecha a la creación de universidades que está proponiendo la oposición. Bueno, un viejo proyecto que también no ha tenido aprobación en esta Cámara de Diputados, ha estado por momentos muy cerca de bajar al recinto, pero quedó allí en el tintero y es la promoción de la agroindustria. Específicamente, ¿qué dijo al respecto? En virtud de ello y de cara a un año que tendrá sus peculiaridades por el proceso electoral en curso, hago un pedido para que no condicionemos la aprobación de proyectos de leyes que los argentinos están necesitando. Cuando menciono esto, evoco rápidamente la creación de universidades, la promoción de la agroindustria y otros proyectos que fueron postergados sin razón aparente. Esto básicamente es lo que dijo Alberto Fernández al respecto y vamos a seguir escuchando fragmentos de su discurso. A pesar de los cataclismos tantas veces anunciados, continuamos ordenando nuestra economía. Lo estamos haciendo con el esfuerzo de todos y todas en el gobierno. Pero quiero señalar y agradecer públicamente aquí el compromiso de Sergio Massa, quien dejó la presidencia de esta Cámara para venir a sumarse a la compleja tarea de conducir el Ministerio de Economía. Cumplimos este año con las pautas fiscales que nos propusimos, reduciendo el déficit fiscal que se ubicó en el 2,4% del PBI. La recaudación lleva 29 meses consecutivos de crecimiento por encima de la variación de los precios. Eso debe ser el crecimiento económico, los cambios de la estructura tributaria y el fortalecimiento institucional de la AFIP. Ahí escuchábamos entonces al presidente Alberto Fernández mencionando al actual ministro de Economía, Sergio Massa, que como decíamos tiene una tarea bastante profunda con respecto a las cuestiones económicas de nuestro país, vinculadas sobre todo a la inflación. Vamos a hablar párrafo aparte de una foto también que vimos ayer en el recinto de Sergio Massa, pero esto lo quiero hablar luego con Gonza. Si les parece, vamos a escuchar qué decía el presidente respecto a la inflación. No pretendemos negar las dificultades que enfrentamos. No rehuimos los problemas, no recurrimos a neologismos para describirlos. La alta inflación que todos sufrimos es un factor central de desorganización de nuestra economía. Todos sabemos bien que la inflación constituye un problema estructural de la Argentina que se remonta a décadas. Estamos abocados a reducirla sin generar incrementos en los niveles de pobreza o frenos en el proceso de crecimiento que venimos experimentando. No resulta una tarea sencilla. Quienes minimizaron el problema acabaron por profundizarlo. Que quede claro, tanto el ministro de Economía como yo no necesitamos al Fondo Monetario Internacional para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal.
No podemos persistir con políticas que generan déficit en nuestras cuentas públicas, porque, aunque no sea factible alcanzar ese objetivo de la noche a la mañana, el equilibrio fiscal debe ser nuestro horizonte. Tampoco necesitamos al Fondo Monetario Internacional para saber que la Argentina debe aumentar sus exportaciones. Si no generamos divisas, no vamos a poder sostener nuestra actividad económica, y eso va a significar menos trabajo y salarios más bajos. Cuidar el valor de la divisa es fundamental para seguir el camino del crecimiento. A menudo escuchamos a los que anuncian crisis financieras y devaluaciones bruscas. Intentan sembrar incertidumbre y generar desconfianza. Quienes hicieron estallar la economía hace apenas 3 años son los mismos que ahora se anuncian que una bomba explotará en el futuro. Para nosotros, seguimos trabajando con firmeza, con prudencia, y vamos obteniendo los resultados que podemos exhibir. Escuchábamos entonces al presidente referirse al tema inflacionario del país. Hubo, digamos, una especie de bajón cuando se conocieron los índices de enero. Habíamos cerrado el año básicamente con un índice menor y esto había sido celebrado por el gobierno nacional, pero cuando se conoció el número de enero que elevó nuevamente el porcentaje de inflación, ahí cayó un poco otra vez en depresión el ánimo del gobierno. Hay que ver, en breve, en pocas semanas se conocerán los índices de febrero. Pero también hubo situaciones bastante picantes adentro del recinto. Una de las cuestiones, si bien el discurso fue bastante monocorde, al principio fue más de gestión, el final empezó, digamos, a levantar temperatura y el presidente Alberto Fernández con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, allí presente en el recinto, uno de los pocos mandatarios, si se quiere, no es gobernador, pero es un representante de una ciudad muy importante del país, estuvo ahí presente y mientras Horacio Rodríguez Larreta escuchaba, ya lanzado en candidato presidencial, se refirió al tema de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo escuchamos. Soy orgullosamente porteño. Amo esta ciudad en la que nacieron Jorge Luis Borges, Roberto Ar, Marta Minujín, Nini Marshall, Aníbal Troilo, Marta Argerich y Luis Alberto Spinetta. Por esos seres extraordinarios que marcaron nuestra cultura, siento el orgullo de ser porteño. Pero no puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de los rincones de la patria, en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que padecen condenados al olvido. Nosotros no hemos llegado hasta aquí, no queremos perpetuar tanta injusticia. Nosotros éticamente estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación. ¿Está bien? Es un honor que me insulte, diputado Iglesias, es un honor que me insulte, Nosotros éticamente estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación a quienes han quedado sumergidos en la pobreza por imperio de políticas que concentran la riqueza con este criterio centralista que tanto rechazo genera en el interior de la patria. Los recursos coparticipables, la ley dice, no lo digo yo, los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional. Una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional, como lo dice la Constitución Nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de esa ley convenio. No tiene derecho
derecho sobre esos recursos. Debe recibirlos del Estado Nacional cuando éste le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba. Esa decisión es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la República. Puede ser sustituida por otro poder de la República, decía Alberto Fernández, eufórico, mirando a los titulares de la Corte Suprema de la Nación, Rosati y Rosenkrantz, que estaban allí en el recinto presente. Bueno, uno de los momentos más candentes, hubo a partir de esto algunos cruces de discurso con Fernando Iglesias, el diputado del PRO, que llamativamente estuvo básicamente todo el discurso Alberto Fernández sentado de espalda, como ninguneando, ignorando la figura del presidente de la Nación, pero que en este momento se enfureció y se dieron esos cruces. También se retiraron algunos legisladores del bloque de Evolución Radical, los que representan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enojadísimos con esta situación, diciendo no pueden estigmatizar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como lo están haciendo. También lo siguió Javier Milei, el libertario, y algunos de los legisladores del interbloque federal. Bueno, fue uno de los momentos de mayor tensión que se vivió ayer en el recinto de la Cámara de Diputados con la Asamblea Legislativa. Vamos a hacer una pausa, pero cuando volvamos vamos a estar contándote una actividad que se realizó en la jornada de ayer, porque decíamos, este es un año importante para la Argentina, se cumplen 40 años de retomar la democracia de manera ininterrumpida, y desde la presidencia de la Cámara se hizo una actividad con todos aquellos que presidieron en estos 40 años justamente este cuerpo legislativo. Así que de eso te vamos a estar contando en esta breve pausa y ya volvemos. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, acordate siempre de apagar calefones, termotanques y artefactos a gas o dejarlos en piloto cuando no los uses. Cuidemos nuestros recursos, cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se
se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos en DTV Noticias, no DTV News, te lo tiré en inglés por las dudas. Si estás en otro lugar del país, del mundo, vos podrás entender también en el idioma que quieras. Pero esto es DTV Noticias por la pantalla de Diputados Televisión. Y como te prometí antes de la pausa, vamos a estar repasando una actividad que se realizó también en la jornada de ayer y está vinculada con estos 40 años de democracia que cumple la Argentina y que, bueno, fue encabezada justamente por la titular de la Cámara Baja, Cecilia Moró. Realizó una recepción especial para los expresidentes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que ejercieron durante estos 40 años de democracia. Allí en imágenes vamos viendo este homenaje. Fue tras lo que fue la Asamblea Legislativa que se celebró en el recinto de la Cámara de Diputados, en la que el presidente Alberto Fernández brindó su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, junto con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Cecilia Moró, donde también participaron ministros de la Nación, gobernadores, intendentes y otros funcionarios. Se les hicieron entregas de placas de reconocimiento, que es lo que estamos visualizando en las imágenes, a Sergio Massa, que fue el último presidente de la Cámara de Diputados. Recordemos que Cecilia Moró lo reemplaza cuando lo nombran ministro de Economía. Cecilia Moró siempre muy cercana al tigrense, veíamos ese abrazo afectuoso allí en la pantalla. También a Julián Domínguez, a Eduardo Camaño, a Leopoldo Moró. Es muy loco esto, ¿no? Porque Cecilia Moró le entrega también este reconocimiento a su padre, que hoy actualmente también es diputado de la Nación, Leopoldo Moró. También se les hará llegar otros reconocimientos a Emilio Monzó, que fue, digamos, el último presidente de la Cámara. Antes de que ingresara la gestión de Alberto Fernández a la presidencia, fue el titular de la Cámara Baja en épocas del gobierno de Mauricio Macri. Alberto Pierri, Eduardo Fellner, Rafael Pascual y a las familias de Alberto Balestrini y Juan Carlos Pugliese. Allí vemos entonces en imágenes, les decía, mira esta imagen. Padre e hija recibiendo o entregando este reconocimiento. Básicamente, en estos 40 años entonces de democracia. Vamos a seguir analizando la agenda parlamentaria, pero sobre todo lo que dejó. Y para eso no hay mejor analista político en esta pantalla de TV que mi compañerito de trabajo, Mauricio Cantando. ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo te va? Bueno, gracias, Vero, por la presentación. Un lujo también y felicitaciones por el noticiero. Bueno, muchas gracias, Mauri. Es todo para que me pagues lo que me debes igual. Sí, te debo un vino porque dijiste, lo voy a hacer público, que no iba a haber sesión
en el Senado durante febrero. Yo dije que sí, junto a María Caferata, lo vamos a pagar, pero dormiste porque no elegiste bodega en el momento de firmar la apuesta, por lo tanto elegiré qué vino, y sabemos que Argentina no me traigas un tetra, nada más. Un tetra no. Esa es la parte que esa es la parte que voy a decidir yo. Voy a ver cómo está el mercado, voy a ver cuánta plata me queda. Y bueno, lo hablaremos con Marina, pero se va a pagar la apuesta. Me parece muy bien, me parece muy bien. Hecho públicamente, todo se hace público acá porque, bueno, después, viste, las palabras se las lleva el viento y yo te tengo que mostrar los tapes, por las dudas. Mauri, ¿qué te dejó la sesión, la apertura de sesiones del presidente Alberto Fernández? Bueno, varias cosas, pero la dividirían en 2 o 3 o en 4, como mucho. Primero, que es por ahí lo que menos se mencionó, que por ahí, digamos, lo que pasó un poco desapercibido, pero yo creo que fue un discurso de despedida. El presidente no dijo que no solamente hizo un balance de los 4 años de gestión, sino que, aparte de que hizo un esfuerzo enorme en hacer ese balance, en donde detalló cada uno de los puntos en los que él cree que la Argentina está mejor, los problemas que tuvo, que la verdad que no son difíciles de ocultar, como la pandemia y la guerra, pero sobre todo la pandemia, que dominó la mitad de su gestión. Y si uno ve los últimos párrafos del discurso, el presidente habla de esta persona que fue presidente, no de esta gestión del presidente, ¿no? Habla, yo me voy a ir de esta gestión de esta manera, me voy a ir como presidente de esta manera, y no habla de que puede volver. Por lo tanto, me da la sensación de que en ese contexto estamos hablando de un jefe de Estado que se está despidiendo. Claro. Entonces, me parece que ahí despedida y balance de su gestión, que es lo que más ocupó en tiempo. Si no, el tiempo que tardó el balance de su gestión es lo que más ocupó. Después, la parte obviamente más fuerte fue el final, cuando habló de la Corte Suprema de la Justicia, donde ratificó este pedido de juicio político, que no impulsó él, aclaremos, sino que él impulsó políticamente. Lo presentaron varios diputados a la Corte Suprema, donde estuvo muy duro con Hola. Sí, Mauri, ¿querés acomodar? Porque te estamos viendo que vas en vertical, en horizontal. ¿Quieren acomodar las cuestiones técnicas y seguimos hablando de lo que nos estabas analizando? ¿Ahí se ve bien? No. A ver, ok. Decirle a la persona que le decimos a la persona que está llamando a Mauricio Cantando que en este momento no puede atender porque está dialogando con DTV Noticias. Bueno, perdón. Lo grabamos. Grabamos esta parte y la pones siempre que salgas ahora al aire con nosotros. Bueno, te decía, me parece que hay un discurso de despedida por un lado, por otro lado, la ratificación de lo que es el juicio político a la Corte, con duros términos a el máximo tribunal, ratificó todos los causales de juicio político que tiene que ver con participación. Sabemos que acá hay un público en el Congreso de todas las provincias que está muy molesto con ese fallo, y ahí es donde tuvo la mayor cantidad de aplausos. También habló del Consejo de la Magistratura, que dijo que se tomó por asalto, y después el tema Cristina Kirchner, donde él habla de inhabilitación y no proscripción. Y ahí la cara no fue muy simpática. Bueno, la cara no era muy simpática, pero ahí me parece que también no cayó muy bien eso dentro del sector kirchnerista. Hablar de inhabilitación como falló la justicia y no de proscripción como se instala desde ese lugar, polémico. Sí, es polémico porque la proscripción tiene un sentido, en tanto que, si bien es cierto que esta no es una sentencia definitiva, claro, la Cámara Federal y la Corte Suprema no te dicen cuándo van a hacer su fallo. Por lo tanto, de alguna manera es una pistola en la cabeza para que, si Cristina Kirchner sea candidata, aparezca el fallo de Cámara o el fallo de Corte y que sí de sentencia definitiva. Claro. Con ese concepto de proscripción, la inhabilitación es lo que dice, como bien decís, el fallo. Él también habló de perseguida política. Te doy un dato de color, a ver, que ayer vi. Estuvimos leyendo el discurso, nos dan el discurso. 52 páginas más o menos, ¿no? Pero lo tuvimos cuando empezó, no lo tuvimos antes. Sí. Lo leímos, pero lo tuvimos. Y cuando él, en la primera parte, esa parte de ratificación personal, que él habla de Cristina como perseguida política, él dice, bueno, con mi moderación, él reivindica su moderación, da un montón de ejemplos y después da, con mi moderación defendí a Cristina, que es a la persecución a Cristina, o Cristina perseguida, creo que dice. Eso no estaba en el texto que se difundió, o sea, fue una improvisación de Alberto Fernández.
Después de hablar de Lula, de varios mandatarios que tuvieron, digamos, persecuciones, si se quiere, políticas de este estilo. Exacto, la puso en esa lista y la improvisó, ¿no? Fue una improvisación, no estaba previsto en el discurso. Y el otro detalle de color, Vero, me parece que tomó un recurso que es habitual en otras fuerzas políticas, de sumar particulares, el famoso nombre, la Vero, bueno, ayer, pero con la particularidad, y eso la verdad a mí me sorprendió, y quien dice que no le sorprendió, que los trajo. Y los ubicó en un palco, y todos los periodistas estábamos, ¿pero quiénes son los de ahí? No entendíamos, unos tirábamos. Contó historias en el recinto. Contó historias con protagonistas que estaban en la apertura, y que cada vez que se los nombraba, se asomaban a la ventana del palco que tenían reservado y tenían su foto o su primer plano. A lo último, la oposición medio que se dio, de alguna manera, porque creo que fue una sorpresa y aparte una elaboración que la verdad que no esperábamos, porque la Asamblea siempre año de un presidente que no sabemos si va a seguir, y yo insisto, me da la sensación que ayer quedó claro que más que no que sí, suele ser muy deslucida y la verdad que eso le dio color. Fue original en ese punto, tenés razón, original en traerlos al recinto, porque es un recurso que usó Obama en algún momento en Estados Unidos, lo usó mucho Mauricio Macri y María Eugenia Vidal cuando caminaron la provincia, que te decían, no, bueno, es el caso de Norma que... pero traer a la persona físicamente es lo original. Pero lo usó ayer Larreta. Yo ayer después escuché el discurso de Larreta. Un rato antes lo había usado, pero lo original fue que estuvieron ahí. Claro. Entonces, eso fue que los enfocaran, y en una apertura de sesiones, que es un acto solemne. La verdad que por lo menos saco el sombrero porque llamó muchísimo la atención. Sí, y hay que ver si no se repite. Hay que ver si otro presidente no lo hace. No lo hace. Y Mauri, la actitud de la oposición, ¿no? Porque molestó mucho que se hable de la coparticipación, pero sobre todo los párrafos dedicados específicamente al máximo tribunal. Sí, hubo un retiro de Evolución Radical liderado por Martín Lustó cuando se dijo que la ciudad de Buenos Aires no es parte de la coparticipación porque nació después de la ley convenio que fue en el 88 y que por lo tanto la Corte Suprema no puede darle plata a la coparticipación, sino que en tal caso es el gobierno nacional el que define que la ciudad de Buenos Aires, que recordemos es capital porque el resto de las provincias sí lo definieron, cuánto dinero tiene para tener un servicio. En ese momento se fueron los diputados de Evolución Radical, hubo muchos insultos, gritos, que en realidad fue el clima que se generó, más que por el contenido de lo que decía Alberto, es porque Alberto sube el tono y el oficialismo empieza a celebrar, como no había celebrado hasta ese momento, y de alguna manera... No todos los oficialistas igual, ¿no? Había algunos que tenían una cara que no la modificaban, por otros eufóricos aplaudiendo, pero algunas líneas no estaban tan eufóricas. Vas a coincidir conmigo en algo. Ayer uno veía la televisión a la noche, la oposición se retiró. La verdad que no es cierto. Los otros años, el año pasado se había retirado una gran parte de la oposición, mucho más grande. Se retiraron algunos, muy pocos, y el 90% del tiempo del discurso la oposición estuvo ahí. Los jefes de bloque estuvieron siempre ahí, Ritondo, Negri, Juan López. Inclusive en algún momento se cruzaban chicanas que a pocos metros de distancia con José Mayán, el jefe del Senado, tenían como un debate que se reían, o sea, claramente era un debate cálido entre ellos. No hubo un clima bélico ayer como sí hubo en otras asambleas legislativas. La verdad que una foto, una escena a veces da cuenta de las 2 horas. La verdad que el clima no fue tan malo. No fue tan malo, pero yo te digo que entre los propios y dialogando con propios también no cayó tan bien algunas cuestiones del discurso. Más allá del comportamiento de la oposición y las caras de algunos decían entregamos vivienda y era un aplauso forzado, pero la cara de felicidad no se la veíamos, viste, ni aunque ni pusiéramos a piñón fijo, viste, era una cosa extraña el clima también en ese punto. Pero bueno, Mauri, ¿vas a ser mi compañerito de todas las mañanas? No sabía eso, mirá vos. No sé, te pregunto, pero yo te espero la semana que viene entonces. Bueno, sin duda vamos a estar acompañándote. Aparte, esto de que tengo una deuda me cuesta porque no sé cómo me la vas a cobrar mientras no te la pague. Entonces, por ahora te digo que sí. Viste que yo te voy publicando que me debes en todos los lugares habidos y por haber. Así que vos preocupate por eso. Nunca me había pasado de ver algo que haya un video. Es nuevo en mi vida, así.
No lo abuses. Te das cuenta, siempre una primera vez. Bueno, Mauri, muchas gracias por todo este análisis y obviamente tu trabajo en la pantalla de Diputados Televisión. Nos reencontramos. Gracias, Belu. Felicitaciones de vuelta. Muchas gracias, Mauri. Bueno, y vamos avanzando en lo que queda de este DTV Noticias. ¿Se acuerdan que el año pasado nosotros habíamos inaugurado una sección que la verdad que fue muy buena porque pudimos conocer en detalle qué están trabajando los diputados, más allá de los proyectos mediáticos y los que se conocen masivamente? Los diputados de esta Cámara trabajan en sus propias iniciativas y denominamos esta sección Mis Proyectos. En el día de hoy vamos a estar escuchando cuáles fueron las iniciativas que presentó el diputado entrerriano del Frente de Todos, Marcelo Casareto, y nos cuenta la creación de universidades. A ver qué dice. Como diputado nacional por Entre Ríos, me interesa el proyecto de ley para la creación de la Universidad Juan L. Ortiz. La idea nuestra es, nuestra provincia de Entre Ríos tiene una universidad que se llama UADER, Universidad Autónoma, que tiene 4 facultades. La idea es que se cree la Universidad Juan L. Ortiz sobre la base de la transferencia de la Facultad de Humanidades de la UADER que actualmente está funcionando. Esto va a permitir que tenga financiamiento nacional y va a permitir que se pueda trabajar con el desarrollo de nuevas carreras, pueda crecer en docencia, en investigación, en extensión, y pueda mejorarse el proceso de tramitación de los títulos para beneficiar a los jóvenes entrerrianos. Y junto con este proyecto de nuestra Universidad Entrerriana, también la creación de otras universidades nacionales, Universidad Nacional del Delta, de Pilar, de Ezeiza, de Cañuelas, de Río Tercero, de Saladillo, entre otras. También Marcelo Casareto estuvo trabajando en otras iniciativas, como por ejemplo el proyecto de agroindustria. ¿Qué dice sobre esto? Tengo como objetivo lograr la aprobación del proyecto de ley agroindustrial. Este es un proyecto del gobierno que impulsara el Poder Ejecutivo y que caducó con el fin del periodo parlamentario, así que lo presentaremos junto a nuestro presidente del bloque y otras autoridades del bloque del Frente de Todos. Básicamente lo que busca es el desarrollo agropecuario de la Argentina y su empalme con un desarrollo agroindustrial. Así que le daríamos ventajas a aquellos sectores que quieran invertir en la agroindustria con beneficios de amortización acelerada de impuestos a las ganancias, devolución de los saldos técnicos de IVA, dentro de los principales beneficios impositivos para promover la inversión, lo cual le va a aportar dólares a la economía nacional, y la exportación de bienes agroindustriales tan importantes para el desarrollo de toda la Argentina y puntualmente de la provincia de Entre Ríos a la que yo represento. Así que este es un objetivo de avanzar rápidamente en el Congreso con la Ley de Desarrollo Agroindustrial. Gracias, diputado Marcelo Casareto, por contarnos en qué trabaja en este momento y cuáles son las iniciativas que más le interesa que se puedan aprobar este año parlamentario en la Cámara de Diputados. Volvemos a Gonza. Gonza, te escuchamos. Bien, Vero, vale recordar que bueno, nosotros continuamos aquí en el recinto, estaremos lógicamente durante toda la jornada con todo lo que ha dejado la apertura del periodo de sesiones ordinarias, la número 141 aquí en el Congreso de la Nación, pero también tenemos que hacer hincapié en lo que va a venir la próxima semana, recordando que a partir del lunes a las 10:30 de la mañana se va a realizar en el Salón Delia Parodi la reunión constitutiva de un nuevo grupo parlamentario de amistad, en este caso con la República de Alemania, en donde luego se van a reunir también con representantes del Congreso alemán, así que estaremos obviamente atentos como en cualquiera de las actividades que suceden aquí en la Cámara de Diputados, así que recordamos, 10:30 el lunes, el grupo parlamentario de amistad con la República de Alemania, y el plato fuerte tal vez de esta semana es que a partir de las 13, el martes próximo, tendremos
tendremos una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, recordando que estamos en este periodo con aquellas personas implicadas en estas denuncias para que puedan venir a tomar su testimonio en una de las salas que conocemos aquí de la Cámara de Diputados donde se realizan las comisiones. Así que esta semana, Vero, tendremos actividad nuevamente y se reactivará justamente la Comisión de Juicio Político. Claro, bueno, comisión que se estaba realizando todos los jueves desde que comenzó a investigarse el tema de las denuncias que se presentaron contra los jueces de la Corte Suprema de la Nación, pero que esta semana hace una pausa y retoma el día martes. Ayer vos estás en un lugar donde el presidente de la Nación tuvo palabras respecto a este tema. Sí. Exacto, bueno, a mi derecha, por ejemplo, donde estoy ubicado yo, están las 4 sillas en donde al menos estaban preparadas las sillas para que vengan los 4 integrantes de la Corte Suprema en medio, justamente, en la Cámara de Diputados de esta Comisión de Juicio Político, en donde, bueno, se hizo presente, lógicamente, Horacio Rosati, como ya sabíamos, el presidente de la Corte Suprema, y el vicepresidente Rosenkrantz, que había anunciado que iba a acompañar al presidente, pero fueron los únicos 2 integrantes que se hicieron justamente presente en esta apertura de sesiones ordinarias con la palabra del presidente, en donde habló, en donde hizo eje y justamente hizo declaraciones sobre esto. Bien, perfecto, Gonza. Bueno, mañana vamos a seguir contando todo lo que va a suceder, más análisis y sobre todo lo que te vayas enterando por los pasillos del Palacio Legislativo. Te agradezco un montón. Nos despedimos nosotros porque ya llega la primera mañana con el señor Pato Méndez y su equipo, y nosotros vamos a estar reencontrándonos mañana a las 9 de la mañana. Esto fue DTV Noticias. Chau, chau.